Desde Villaguay, centro de Entre Ríos, transmite Radio Municipal Villaguay. La radio del pueblo de Villaguay. Un medio para la libre expresión de las instituciones de la ciudad. 90.7 MHz. Estudios y planta transmisora en San Martín 270. 90.7. Una señal por nuestra identidad, por nuestros derechos, por nuestro corazón montielero. 90.7. Radio Municipal. La radio del pueblo de Villaguay. En medio del ruido de cada día, Dios sigue hablando. Radio Municipal Villaguay presenta Surcos de Esperanza. Un espacio para pensar la vida y volver a sembrar la fe, la palabra y el sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Desde la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Parroquia Villaguay, ya comienza Surcos de Esperanza. Muy buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo les va a este nuevo ciclo de programa? Aquí estamos nuevamente presentando y comenzando nuestro periodo de Surcos de Esperanza en el año 2026. ¿Cómo andás, Silvia? Hola. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Muy bienvenidos a esta hora de la tarde por la 90.7 Radio Municipal Villaguay. Comenzamos una nueva etapa en nuestro ciclo. Gracias a Dios tenemos este tiempo, tenemos esta libertad de poder expresarnos, de poder compartir. Tenemos un equipo fabuloso. Lo tenemos a Lucas acá con nosotros. Hola, Lucas. Y lo tenemos a Monchi. Hola, Monchi. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por hacer la maravilla que haces de sacarnos al aire prolijamente. Y sacándonos todos los defectos, ¿eh? Así que bueno. Hoy estamos con un programa bastante interesante, ¿no? Sí, tenemos un programita que tiene que ver con esta etapa o este tiempo de vida que estamos teniendo, ¿no? En el transcurso de este año. Estamos en la fecha de 10 de febrero del año 2026 y estamos transcurriendo una etapa en la que el mundo que cambia, los nombres de las cosas. Estamos hablando de carnaval, la época de carnaval. ¿Fuiste a los corsos? No. Monchi, ¿fuiste a los corsos? No. ¿Lucas? No, tampoco. Todo Silvia, no, yo tampoco. Lo siento, pero se han perdido de nuestra grata presencia. Bueno, estamos hablando de eso, vamos a hablar también de algunas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con esta realidad que transcurre en estos días, que es el carnaval, pero también las promesas de Dios. Exacto. Nuestro estilo de vida, nuestro testimonio en esta etapa, en esta época, y bueno, cositas que vamos a ir avanzando, ¿no? Tal cual. Ahora, previo a estos días, o sea, posterior a estos días, tenemos una fecha muy importante en el calendario cristiano, que es la Cuaresma. Inicia la Cuaresma, nuestro 18 de febrero. Ahí estamos comenzando el ciclo de Cuaresma. 40 días en los cuales Dios nos invita al arrepentimiento, Dios nos invita a poder estar en su presencia, haciendo un balance de nuestra vida, pero tenemos hoy, en un tiempo muy particular también de nuestro calendario, días de carnaval, días de mucho ruido, días de fiestas, días de a veces un poco de desorden, pero al mismo tiempo comenzando este periodo que nos llama a la quietud, ¿no? Al estar reflexivos. ¿Por qué será que el ser humano necesita todos estos momentos así como donde todo parece que está permitido y nuestra naturaleza sale a disfrutar y a permitirse cosas que durante el año también se junta la época de vacaciones, ¿no es cierto? En lo que uno está un poco más relajado, más libre de horarios y de cosas. Sí. Y se permiten cosas, se permite. Sí, tenemos que saber que el carnaval no es solo una fiesta, ¿sí? En nuestro lugar, en nuestro territorio, aquí en Entre Ríos y también en otros lugares. Es un clima muy cultural, muy de estas fechas.
Es una forma muchas veces de pensar. Las organizaciones pasan o giran en torno a esta festividad. Y por esos días se suspenden los límites, las responsabilidades, las identidades. Todo se vuelve muchas veces juego, exceso, máscaras. Y la pregunta que queremos hacernos hoy, no para condenar a nadie, porque no estamos en desacuerdo, o sea, cada uno tiene la libertad de poder festejar y celebrar lo que quiera, pero sí para poder pensar juntos qué revela esto del corazón humano, qué es lo que nos hay por detrás de estos eventos. Así cuando estábamos organizando y armando este programa, una de las cosas que me surgió a mí con esta pregunta es el tema de que si nuestro corazón humano necesita algo exterior para estar contento y feliz, es porque algo falta. Algo no hay dentro de nuestro corazón, ¿no es cierto? Tal cual. Algo que nos complete, algo que nos satisfaga, algo que nos haga ver las cosas bonitas de la vida, más allá de las circunstancias. Entonces, es justo hacerse esa pregunta: ¿qué es lo que revela nuestro corazón en esto, no? Por eso abrimos las líneas de comunicación para que se puedan contactar con nosotros, dejar un mensajito al 530951, ese es nuestro número de WhatsApp. Y ahora nos vamos a quedar pensando un poco en esta pregunta, escuchando un tema musical que se llama La Invitación, de Los Manceros. Tenemos a Los Renuevos, que yo había dicho el Mancero, qué mal que me equivoqué. Bueno, pero eran Los Renuevos, era un conjunto folclórico cristiano, muy lindo, la verdad que estuvimos escuchando eso. Silvia, en la Biblia hay un texto que nos habla de estos temas, que es Isaías capítulo 5, verso 20, que dice: hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en lo dulce y lo dulce en lo amargo. Así es, eso habla también de lo que nuestra visión. Nuestra visión como creyentes, o a veces los seres humanos hacemos eso, ¿no? De, bueno, no está tan mal, claro, no es tan malo. Como que el mundo... Si todos lo hacen, todos los hacen, ahí nosotros nos involucramos y decimos, bueno, debe estar bueno, debe ser bueno. El mundo, ¿no?, cambia los nombres, ¿no? Exactamente, cambia los nombres. Y ese problema no empieza, ¿no es cierto?, cuando alguien se equivoca. Claro. Eso ya... Sí. Y vos sabés que hay una frase que dice: el problema no empieza cuando alguien se equivoca, sino que empieza cuando dejamos de llamar equivocación a lo que nos hace mal. Exacto. O sea, quiere decir que la decadencia del ser humano, de la vida, empieza cuando dejamos de llamar errores a lo que son errores. Claro, cuando empezamos a pensar que lo que antes nos preocupaba, ahora esto es celebración, es motivo de celebración, ¿no? Entonces vos decís, al exceso lo llamamos libertad, tenemos la libertad de poder percibirnos, de ser, de querer ser, de muchas libertades que nosotros nos atribuimos. Exacto. No las tenemos. Exacto. Nos atribuimos esas libertades como derechos. Sí. Y esto no lo decimos desde afuera como queriendo señalarlos y decir están haciendo todo mal, sino somos parte de este tiempo, somos parte de este mundo también, estamos influenciados por la cultura, y nuestro Señor Jesús también en su palabra dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, pero tampoco eso nos hace aislarnos lejos de una vida que tenemos que transitar, con una cultura que nos rodea, con gente que nos habla, y que tenemos que seguir siendo sal y luz. Es una dicotomía que tenemos los que creemos en Jesucristo, ¿no? Tratar de no dejarnos contaminar. Exacto. La imagen esa del pato. ¿Cuál sería esa? A ver. El pato tiene las plumas que tiene. Las plumas son permeables o impermeables. Ajá. ¿Cómo son las plumas del pato? ¿Permeables o impermeables? Y para pescar o para cazar algo para que está bajo el agua, ¿qué tienen que hacer? ¿Llamarlo al pescadito, a la cosita? No, se mete, se zambulle, busca su presa, sale, se sacude y no se moja. El creyente tiene que estar en las mismas condiciones, inmerso dentro de la sociedad y de las situaciones, mostrando la diferencia, o sea, no
que no se te pegue. Sí, exacto. ¿Sí? Teniendo esa impermeabilización. Ojo, no quiere decir que nosotros nos podamos caer. No, obviamente. No estamos inmunizados. No. Ni hay una vacuna que te pueda decir, no, a vos no sí. te va a tocar. Pero hay algo interesante también que hace Dios en su palabra, que muchas veces es algo incómodo para cualquiera, y necesario también, que es volver a llamar las cosas por su nombre, volver a decir qué es lo que es blanco, qué es lo que es negro, y así. Solo que a veces esas formas o esas maneras que a veces Dios nos dice las cosas no nos gusta. Y eso lo vamos a estar reflexionando más adelante en este programa, donde vamos a estar pensando sobre esto. Es difícil cuando a uno le marcan esto de decir las cosas por su nombre, ¿no? A nosotros, con esto de que tenemos que tener sumo cuidado con las palabras, es esa manera de decir, bueno, mira, tenemos la libertad de expresión de decir lo que pensamos, pero ojo con lo que decimos. Sí. Cuidado, porque las palabras tienen su poder, y aunque la gente diga, no, pero podés decir lo que sea, porque total, vos te podés expresar, vos podés decir, nadie se tiene que ofender porque vos estás pensando o opinando de esta manera. Tal cual. Pero vos podés condicionar a la otra persona, Sí. podés herir a la otra persona. Sí, partimos podés de una... aconsejarla mal a la otra persona, Sí. por una mala experiencia tuya. O sea, muchas cosas que, bueno, decir las cosas por su nombre significa que yo puedo decirte, Elian, estás mirando mal tal cosa. ¿Por qué? Venite de este lado y miremos juntos. Claro. Las dos cosas. Porque Sí, tal cual. no podemos estar... lo que yo veo, tal vez vos no lo ves. Claro. Lo que yo escucho y lo interpreto de una manera, vos lo escuchás y lo interpretás de otra manera. Pero eso tiene un nombre, y la palabra de Dios lo identifica con un nombre. Cuando nosotros decimos que Dios dice blanco, nosotros lo hablamos el otro día, no es blanco tiza, no es blanco quebrado, no es blanco manteca, no es el blanco... Sí. Es blanco lisa y llanamente. Sí, y hay que partir de una primicia, pensando en esto que traías, que solo lo que se habla, solo lo que se discute, solo lo que se nombra puede llegar a ser sanado, puede llegar a ser restaurado por esa palabra. Vamos a una música más. Dale. Y así dejamos pensando a la gente. Nos vamos a ir con Suelto de Zaira Rivera. Bien, estamos nuevamente de regreso. Vamos a hablar ahora qué significa o qué investigación histórica pudimos hacer de esta fiesta carnaval. Y el carnaval históricamente surge como los días previos a la Cuaresma. Por eso estamos previamente a la Cuaresma. Y ese era el último tiempo antes del ayuno que hacía la gente, un tiempo en el cual hacían algunos sacrificios antes del recogimiento espiritual. Y cuando decimos ayuno se puede definir como no comer por unos cuantos días o mantener una dieta especial, ¿no? Como símbolo de preparación a lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Lo tomaban como un sacrificio. Exacto. Como una ofrenda o un sacrificio. En ese momento era más estricto y literal. Sí. El tema del ayuno. Es más, dentro de las comunidades religiosas de distintas denominaciones aún se hace el tema del ayuno, y no solamente en esta época, ¿no?, de Cuaresma, ¿no?, que es la que vamos a transitar dentro de unos días. Pero bueno, eso todo se va diluyendo y tiene relación con lo que vos decías antes, ¿no? Cuando uno va filtrando las cosas y diluyéndolas como para acomodarlas a nuestro estilo de vida y a lo que hoy en día se puede o no se puede. Muchas veces se hace mucho más lo que está de moda, que es lo que realmente tiene sentido en realidad. Sí. Sí, y cuentan la gente, por lo menos me han contado gente grande ya, que en la época de Cuaresma incluso no se podía escuchar música. Era todo mucho más estricto de lo que tal vez es ahora, ¿no? Pero después del tiempo, esta festividad de carnaval fue perdiendo el sentido, digamos, religioso, y terminó quedando solo en una fiesta, sin el arrepentimiento posterior que viene después, ¿no? Claro, pero también tiene que ver con la comercialización.
con lo que genera económicamente ese movimiento turístico y ese movimiento de fiesta, ¿no? Que la gente también tiene ese permitido de poder decir, bueno, pero es una vez al año y es la única fiesta a la que yo puedo ir o algo por el estilo. Entonces es como quien dice, suelta la chancleta. Tal cual. En todo sentido. Sí. Y desde la Escritura, que es nuestra norma de vida, la palabra de Dios, también se hace referencia a lo carnal, a la raíz de esta palabra que es carnaval, pero que no habla del cuerpo la Biblia, sino que habla de una vida guiada por el deseo inmediato, una vida que no está con Dios, una vida sin dirección, sin freno y sin límites, digamos. Porque sabemos y entendemos que en la palabra Dios nos va poniendo límites también. Claro, y buscar eso es lo que nosotros hablábamos hoy, cuando comenzábamos el programa, que hablábamos de un corazón que necesita de lo exterior para ser llenado, para estar feliz, sí, ¿no? Entonces es la alegría externa, esa alegría que es contagiosa. Tal cual. Porque la música es contagiosa, porque los ritmos son contagiosos, porque el ambiente es festivo y es contagioso, y esa alegría es como que, bueno, es lo que te va a llenar el corazón, ¿no? Sí. Y el problema es cuando esa alegría se transforma en una manera de escape. Sí. Y porque el escape, bueno, habla lo que hablábamos hoy anteriormente. Claro. Eso es cubrir algo, rellenar algo, sí, que hay un vacío en mí, en mi corazón, y que no lo puedo. Eso se terminaron los 4 días locos. Sí. ¿Y ahora qué? Claro, y es esa voz que nos dice, o que muchas veces dice, hace lo que sentís, nadie tiene derecho a decirte nada, total, está todo bien, viví el momento. Y el problema no es la alegría, porque nosotros no venimos a atacar ese tiempo, ¿sí? Sino más bien no estamos en contra de esa alegría. El problema está en cuando esa alegría se transforma, cuando, como vos decís, en ese escape, ¿no? En esa idea de me voy unos 4 o 5 días, disfruto y después ¿qué pasa después? Y ahí es cuando nuevamente traemos preguntas para que podamos pensar. De verdad, después de esos excesos que muchas veces se viven en distintas maneras, no solo ahí en Carnaval, ¿quedamos más llenos o quedamos más vacíos de lo que habíamos sido desde ese comienzo? Y no, yo diría que no, porque porque la alegría también es momentánea. Es como una montaña que vos subís, tenía un clímax. Y después de ese clímax vos bajás a la realidad. Exacto. Y sí, estás en las mismas condiciones que antes, o a veces peor, porque vas a sufrir consecuencias de eso, de esos excesos y de esa liberación supuesta que tuviste. Sí. Y aparte, no nos olvidemos que si tiene un trasfondo religioso, porque tiene un trasfondo religioso, porque nació de una connotación religiosa, estamos hablando también de una parte espiritual. Exacto. ¿Y la parte espiritual qué le pasa? ¿En qué condiciones queda esa parte espiritual? Queda vacía, rota, nosotros fracturada. Hoy yo te comentaba, en el norte argentino, sí, y en países limítrofes del norte también se celebra el carnaval como, bueno, soltamos al diablo. Lo corremos con albahaca y con romero, y lo salimos a perseguir y el diablo anda suelto, ¿no? Entonces vos decís, ojo con lo que estamos tocando, porque no hay cosas que no controlamos, más allá de que es cultural, de que es una fiesta, pero ojo, porque estamos manejando temas que no podemos controlar nosotros y que no dimensionamos ni mentalmente ni psicológicamente eso. Sí, y fuerzas que muchas veces decimos que no existen, pero que están y son presentes. El mal existe, el bien también existe. Si decimos que creemos en Dios y decimos que el diablo no existe, creo Exacto, que a Dios tampoco lo conocemos. Tal cual. Y usted sabe, Silvia, que nosotros no nos queremos hacer los ingenieros acá, los magíster, los grandes teólogos, sino partir desde la palabra que también nos dice. Y el pueblo de Israel, aquel pueblo que era súper consagrado al Señor, muchas veces quien fue liberado de Egipto por Dios, también cuenta una historia parecida. El pueblo elegido, una historia parecida al carnaval, ¿no? Y esa historia la podemos encontrar en Éxodo 32. Y la voy a contar así de manera rápida y apresurada.
La escena es sorprendente porque es un becerro de oro que ellos festejan, pero sin Dios. Porque Moisés sube al monte a buscar las indicaciones del Señor y el pueblo se queda en el bajo esperando a ver qué iba a pasar. Y de pronto se empiezan a impacientar y dicen, che, Moisés no viene más, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó? ¿Está haciendo una fiesta allá arriba? Así que construyen un Dios manejable a ellos con el oro que tenía cada persona y festejan alrededor de él. Y cuando Moisés se entera y Dios le dice, mirá lo que está haciendo mi pueblo, ahí se enoja y baja y los reprende, ¿no? En realidad ellos no dejaron de creer. No. Ellos seguían creyendo. Cambiaron a Dios por uno que no incomodara. Exactamente. Porque no podían esperar. La impaciencia del hombre. La impaciencia del hombre que siempre nosotros decimos hay más tiempo que vida. Entonces en ese lapso de vida que nosotros tenemos queremos aprovechar y hacer todo lo que nosotros tenemos ganas y ya, ahora, lo queremos ya, ahora. Sí. Y hoy hay que tener un cuidado, que eso se está viendo mucho. Hay muchas denominaciones cristianas, incluso muchas iglesias y muchas personas también que están buscando espiritualidad sin arrepentimiento, fe sin cambio, Dios sin cruz, porque no les gusta cargar la cruz. Sí, sí. Y el becerro de oro hoy no siempre es una estatua, pero muchas veces es un Dios hecho a nuestra medida, y muchas veces nosotros podemos caer en esa sutil línea de hacer un Dios a nuestra conformidad. Es lo que nosotros por ahí decimos, ¿no? Cuando la gente que va a una iglesia y no se siente cómoda y va a otra iglesia y no se siente cómoda, y la iglesia no es acomodativa. Donde se predica la palabra de Dios, donde está ese Dios vivo, donde está ese Dios que te dice con nombre y apellido qué es lo que te está pasando, sí, y qué es lo que estás necesitando, no es una iglesia cómoda. Yo cómoda me siento en mi casa, sí, que hago lo que quiero, como quiero, todo, ¿no? Pero en la iglesia no te podés sentir cómodo, es más, deberías sentirte incómodo, porque lo que te está diciendo Dios es lo que realmente vos tenés que escuchar, sí, y es lo que tenés que organizar y ordenar. Y yo creo que Cristo no se sintió cómodo en la cruz cuando lo ponían en esa madera fría, con astillas, y le clavaban los clavitos uno por uno. Eso no fue comodidad. Y Dios lo pasó por nosotros. Entonces, eso también nos tiene que llevar a nosotros a pensar si realmente queremos una fe cómoda o queremos pasar esa fe por la cruz. Pero mirá vos lo orgulloso que somos los cristianos, ¿no? O los seres humanos, porque desde el vamos la vida de Jesús no fue cómoda. Sí. No nació acá en ER o en una sala de... No nació en un lugar no fue al así, sanatorio Puyeri. Huyó volando en un burro, volvió, creció, trabajó, caminó, sí, no tenía casa, no tenía... Y nosotros, si no tenemos la iglesia con aire acondicionado, que el pastor diga o el sacerdote diga lo que nosotros tenemos ganas de escuchar, que si hace frío esté la calefacción, que los chicos no hagan ruido, que también son dioses. Tal cual. También nos sacan de nuestro eje y de nuestro foco. Sí. Porque nosotros vamos a escuchar y aprender y a que ser enseñados, a ser perdonados y a arrepentirnos. ¿Sí? Bien, seguimos pensando en el siguiente bloque. Vamos a escuchar otra canción. Esta canción es especial, la elegí especialmente para personas que tal vez algún día o en algún momento han perdido algo, se les ha ido algo de las manos, algún ser querido, alguna cosa. Y esta canción es especial por eso, porque habla de esta promesa que tenemos los hijos de Dios y también todo aquel que cree en Cristo, de que algún día nos vamos a reencontrar allá en el cielo. Y es esa canción de Algún día te veré, de Alaba, oh alma mía, y la escuchamos. Bien, estamos nuevamente de vuelta acá al aire y queremos seguir charlando, reflexionando. Todavía no hemos recibido ningún mensajito. Bueno, perdón, eso te iba a comentar. Dale. Primero vamos a aclarar, somos Surcos de Esperanza, somos el programa de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, de la Congregación Cristo de la Parroquia Villaguay, porque nuestra parroquia se compone de Villa Clara, de Villa Domínguez, Laguna Larga, Gente de las Moscas y nosotros acá en Villaguay. El teléfono 530915,
para que puedan dejar mensajitos. Y bueno, ahora sí vamos a retomar, si te parece. Hay un número cambiado. Ah, perdón. Es 530951. Ah, al revés, 51. Bien. 51. Bueno. Tal cual. Hoy también queremos reflexionar hablando de esta idea del desorden y de que el mundo cambia los nombres, ¿no? Confusión actual que hay hoy en el mundo, algunas confusiones actuales de identidad. No sé si vio hace poquito los TikToks de esta gente que... Ay, vi uno ayer. Que anda corriendo disfrazados. Vi uno ayer. Una persona que estaba disfrazada con un traje de perro. Exacto, en una playa. Sí. En una playa había una persona leyendo y la persona tenía que estaba disfrazado de perro, no sé si era mujer o varón, tenía el comportamiento de perro, le tiraba toda la arena dentro del libro, después se le subía arriba y lo lambeteaba así, ¿viste? Sí, esa me causó gracia y también me dejó pensando. Sí, estamos acá hablando desde el sentido de edificar, del sentido de trabajar, no de burlar, porque sabemos y entendemos que cada uno puede hacer, pero hay cosas que no queremos exagerar, pero que también la palabra nos invita a decir las cosas como son, porque son así las cosas como son. Hay muchas personas que tal vez hoy están buscando pertenencia a causa de algún dolor que han tenido, deseo de escape de lo que yo soy para ser otra cosa o sentirme mejor siendo otra cosa. Pero la pregunta es ahí, y lo que invito a reflexionar a todos, y espero que si alguien está escuchando y tiene a alguien conocido eso también lo pueda transmitir. ¿Qué pasa cuando el ser humano se vuelve demasiado pesado? Cuando se pone muchas cargas encima. ¿Qué es lo que sucede cuando suceden esas cosas? Y bueno, hay ese fenómeno nuevo, ¿no es cierto?, que revela que hay algo profundo en nuestro corazón. Sí. ¿No? Hay algo que está sucediendo que nosotros no tenemos cómo expresarlo o cómo liberarnos de eso, ¿no? Esas personas que ya no saben quiénes son, en realidad yo creo que tiene que ver también con lo que viene desde nuestra infancia, desde nuestra crecimiento en todos órdenes, en todo sentido, porque por ahí no nos preocupamos del crecimiento físico solamente, intelectual solamente, pero nosotros tenemos que también crecer espiritualmente. Entonces la humanidad es la que busca su propia salida, por así decirlo. Y en algunos se identifican, bueno, como estábamos hablando recién, como animales, otros intentan reinventarse constantemente modificando su cuerpo, haciendo cosas, ya no sirve solamente teñirse el pelo, hay muchas cosas que invaden nuestro cuerpo, que son invasivas y que son nocivas, porque nosotros nacemos con esta identidad, ¿no? Y ahí tal vez digo algo que capaz que va a ser escandaloso, pero tenemos que saber y también decir la verdad en eso. Dios también admite a esas personas en su reino. Dios también busca a esas personas. Y la iglesia también tiene que ser lugar de hospedar ese tipo de circunstancias y situaciones de vida. Porque hoy nadie está ajeno de necesitar del amor de Dios en su vida. Por otra parte, pastor, no creo que sea escandaloso, porque nosotros no tenemos la llave para poder cerrar la puerta de la iglesia a nadie. Porque más allá de que nosotros, primero y principal, ¿en qué condiciones estábamos nosotros cuando nos aceptó Luz? ¿En qué condiciones estábamos nosotros cuando nos aceptó Dios en su reino? Sí. Pulcro, prolijos, limpios. Tener que estar bien vestido. Exactamente. La iglesia es la sala de emergencias. Exacto. Uno llega en las condiciones que llega, ¿no? Y más allá de esta discusión cultural que puede haber o de alguna pregunta que uno se haga, que por qué la gente llega a eso, ¿qué pasa entonces cuando un ser humano se vuelve demasiado, así como vos decías, pesado en ese sentido, ¿no? Sí. Cuando la culpa le pesa, cuando no habla de ese dolor que le pesa, cuando él ya no sabe para qué está en este lugar y por qué está en este lugar, cuando su vida, según su propia visión, no tiene sentido, no tiene valor. Tal cual. Es muy triste eso. Sí. Y tenemos que saber que
ahí el Evangelio no le va a decir a esa persona o a nosotros inventate de nuevo, sino que te dice yo hago todas las cosas nuevas. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, vino a hacer todas las cosas nuevas. Y no importa el pasado, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que hayas hecho, Dios viene a hacer nueva tu vida. Y eso es algo que Cristo no va a negar nuestra humanidad, no va a decir, Elian es muy pecador, entonces yo no lo quiero. No, Él viene a redimirme, Él viene a redimirte y viene a hacerte parte de su historia de amor. Bueno, y otra de las cuestiones, hablando de que Dios le pone las cosas, nombra las cosas por su nombre, es eso, pecado y arrepentimiento. Sí. No son fallas, no hay pecado de colores. No. Y hay intencionales y hay cosas que dejamos de hacer a veces sin intención o las hacemos sin intención, ¿no? Pero para Él todo es igual. Todo es igual. Eso a veces siempre lo pienso, como iglesias a veces solemos hacer esta distinción, rotulamos, ¿no? Hacemos las cajitas de los pecados, bueno, este pecado es más grande, este es más chico, pero en realidad para Dios es todo igual. Así lo pone en su palabra también cuando hace la lista de los pecados del apóstol Pablo. Comienza desde el chismoso hasta el mentiroso y termina en el homicida, violador y todo lo que puede llegar a ver. Entonces, y también dice, desde el corazón nace todo esto. No es desde afuera. Exacto. Es desde nuestro corazón. Y bueno, ahí tenemos para reconocernos de que realmente necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Por eso, hablando de esta idea, de esta realidad, de que necesitamos del consuelo de Dios, los invitamos ahora a escuchar otra canción que nos habla de esto, que cuando nos equivocamos, cuando fallamos, Dios viene y nos levanta. You don't see me like I want you to. Muy bien, seguimos entonces acá por Surco de Esperanza, por la 90.7. ¿Sería nuestro último bloque? Exacto, estamos a punto de despedirnos. Exacto. Pero queremos hacerle una invitación muy especial, que no es nuestra. A eso iba. No es nuestra. Queremos invitarlo. Queremos compartir esa invitación, porque esa invitación es para nosotros. Sí. Y nosotros la vamos a compartir. Hoy hablamos de que pronto al terminar esta fecha viene Cuaresma, y esa Cuaresma es muchas veces necesaria en nuestras vidas. No es un tiempo triste, no es un tiempo de lamento. Sí es triste por todo lo que sucede en esa época, ¿no? Porque después viene la Pascua y todo lo demás que desenlaza. Pero es un tiempo donde tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Ser honestos, realmente. Claro. Y es un tiempo también en donde el ruido va a bajar, el corazón vuelve a escuchar, y cuando también la palabra de Dios nos dice, vuelvan a mí de todo corazón. Cuaresma tiene esa oportunidad, ¿no? Es la oportunidad de volver a ordenar nuestro corazón, que no lo vamos a hacer por voluntad propia ni lo vamos a hacer solos tampoco. Exacto. ¿No? Entonces, volver a llamar a las cosas y darle su nombre, ¿no? Señor, he pecado, me arrepiento, he cometido esto, he dicho esto, no lo he hecho cuando debía. Sí. Me burlé, me reí, tantas cosas y los sentimientos que por ahí uno tiene encontrados con respecto a me estaba re bien antes y ahora me siento incómodo. Claro. Conmigo mismo, digo, ¿no? Y también ese ruido que se apaga y que ahí queda esa pregunta latente. Sí. ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué viene? Y esa es la invitación especial que tenemos para todos los oyentes, para el que nos esté escuchando, pero también para los que tal vez no conocen a Cristo y quieren saber qué es Cristo, qué es lo que hace Cristo en la vida de la gente. Hay una palabra muy significativa en Apocalipsis capítulo 3:20, donde el Señor Jesús se presenta ahí en una visión al apóstol Juan y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Y ahí es interesante ver. Dios llama, Dios me invita, Dios me toca mi puerta. Yo tengo la decisión de abrir, ignorar o dejar pasar,
¿no? Así es, en ese párrafo, en ese texto bíblico, ¿no? Abrís la puerta, entraré en él. Entrar en él. Vos abrís una puerta física, Sí. pero está hablando del corazón. Dios está hablando del corazón. Entonces, al entrar en tu corazón... Y volvamos a esta idea, ¿no? De la habitación. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho en un programa, la habitación vacía, ¿no? Vacía. Si la habitación no la ocupamos con algo distinto la va a ocupar. Entonces, ¿qué más y qué más hermoso sería que venga el Señor, entre a nosotros? Y miren qué interesante cómo termina la promesa de este texto bíblico. Entraré en Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. La promesa de la vida eterna, esa promesa que, como dice la Biblia, hay cielo, hay infierno. La decisión es nuestra. Se me vino a la mente, seguramente Monchi se debe acordar del tema de Daniel Toro, el Chango Nieto. Señor, esta noche cenaremos juntos. Esta noche cenaremos juntos. Y qué bueno, ¿no? Poder cenar con el Señor más allá de las soledades, más allá de las vicisitudes, más allá de todo lo que nosotros cargamos, esto que decíamos, ¿no? Esta humanidad pesada que tenemos, que a medida que vamos cumpliendo años, vamos cuesta arriba con la vida, Sí. y la mochila cada vez más pesada. Y sin embargo, Él viene y te invita. Sí. Y quiere cenar con vos. Y le queremos dar un abrazo muy cálido a toda la audiencia, que se sienta recibido por el Señor, sabiendo que el Señor no te va a preguntar qué dinero tenés, qué estatus tenés, si sos lindo, si sos bonito, si tenés pelo, si no tenés pelo. Dios te quiere tal y cual sos, porque ya desde el comienzo, desde que estábamos en la panza de nuestra madre, Dios conoció nuestra forma, y Dios también dio esa escritura en ese libro de la vida. Solamente busca ahora el Señor que tengamos obediencia, que lo amemos, que lo consideremos y que no le tengamos miedo, sino que le tengamos temor. Amar y temer a Dios. ¿Qué significa respeto? Uh-huh. ¿Qué significa obediencia? Confianza, plena confianza. Sí. En que Él va a escuchar y va a entender. Sí. Y aparte necesita que nosotros se lo digamos. Por más que Él conozca todo lo que nosotros vivimos, Él necesita eso, que nosotros exterioricemos lo que nos está pasando y de dónde venimos y a quién acudimos. No recibimos a cualquiera. Y es una persona que no te va a decir, es Intac. Sí, tal cual. ¿Tiene sal? ¿No tiene sal? Sí. ¿Soy diabético? No sé. Por eso, Él te ama, entonces no necesita especificaciones de lo que nosotros tenemos para brindarle. sí. ¿No? Porque no es nada bueno lo que tenemos para brindarle. No. Uno tiene que reconocer la miseria que tiene uno. Y eso saber. también es la Cuaresma. Cuaresma nos invita a arrepentirnos, a reconocer esa miseria que tenemos y a saber que Dios, querido oyente, querida oyenta, estás ahí. Si no conoces al Señor, escuchá el llamado. Él te está llamando, Él te está buscando y no desea que te quedes perdido. Él desea recibirte con los brazos abiertos, así como lo hizo con aquel hijo que volvió después de haber salido, después de haber estado casi comiendo con los puercos, con los cerdos. Volvió a los brazos de su padre y su padre lo recibió desde lejos, esperándolo a que llegue. Y esa imagen es una imagen hermosa que hay en la Biblia de cómo Dios dejó escrito algo tan sencillo como nosotros, que un padre, un hijo, reconciliándose y nuevamente cayendo a los brazos de aquel que lo crió, que lo acompañó, y ese es Dios para nosotros. Así es, ese Padre amoroso que no juzga, sino que Él escucha, ama, perdona y crea todo nuevo dentro de nosotros, ¿no? Ese corazón que tantas veces necesitamos que se renueve, pero no es una renovación superficial, no es un maquillaje. Tal cual. Es interior. Y tal vez pensando en los que están en la vereda de Dios, digamos en la cristiandad y que son parte del pueblo, tal vez el desafío hoy no es condenar al mundo, porque estamos en el mundo, tenemos que seguir siendo sal y luz, sino preguntarnos si estamos viviendo de una manera que muestre que hay algo distinto en Cristo, que podamos ofrecer al resto, ¿no? Y que ese resto no se sienta excluido, juzgado, violentado por nuestra forma de pensar, sino amado, considerado y tomado en cuenta.
teniendo paciencia, acompañando en esta caminata, en este conocimiento para el Señor, ¿no es cierto? Que en ese caminar nosotros vamos creciendo mutuamente. Los que estamos, bendito sea el Señor, dentro de esto, y los que vienen, ¿no? Ese caminar, ese acompañar, ese enseñarnos mutuamente y no siendo, como dice el texto bíblico, piedra de tropiezo para los que menos saben, ¿no? Sino que realmente lo que Dios enseña en mí, yo lo comparto. Tal cual. Por eso el Señor sigue estando, la invitación de Jesús sigue estando, volver, ser restaurados y empezar de nuevo. Eso es lo que hace. Y estamos en el tiempo de gracia. La gracia es eso. Renovar, revolver y volver a empezar. Levantar la frente y seguir para adelante sabiendo que tenemos un Dios que nos ama, nos considera y nos quiere siendo parte de su vida. Listo, ¿estamos cerrando? Estamos cerrando, nos despedimos con un último tema en el cual también nuevamente los renuevos nos van a estar acompañando con un tema que habla del amor inigual que sintió Dios por cada uno de nosotros. Así que nos despedimos de esa manera, nos vemos nuevamente el 24 de febrero a partir de las 18 horas por Radio FM Municipal.